La ventaja de tener un retiro que no es en casa es que no podéis iros, ¿no? Entonces no sé si estáis aquí porque no tenéis dónde ir, porque no. Yo agradezco que estéis aquí todos después de la primera charla de esta mañana. Esta mañana enfatizábamos el valor de ser comunidad y esta tarde vamos a hablar de ser comunidad militante. A veces el lenguaje lo usamos, en fin, con temor y temblor, ¿verdad? Porque la militancia a veces tiene pues, esa connotación del ejército, ¿verdad? Y creo que no están los tiempos para mucho énfasis en lo militar y demás, ¿verdad? Con lo que estamos sufriendo en nuestro mundo. Pero bueno, el lenguaje lo necesitamos usar para comunicarnos y cuando hablamos de militancia hablamos de compromiso, hablamos de involucración, de actividad, esa es la idea. Porque nos puede parecer quizás a muchos evidente que el cristianismo es dinámico, es activo, pero no siempre se tiene así de claro. A veces parece que la conversión, la experiencia de la conversión es el final del proceso, cuando realmente es el principio. Si nosotros vemos esa experiencia de conversión como el final, como digo, de algo, pues hemos llegado y ya lo que queda es como la película Forrest Gump, ¿verdad? Esperar que pase el autobús ahí comiendo bombones y esperar hasta que vayamos al cielo. No es eso a lo que nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Sino que nos ha llamado a una vida nueva. Como decíamos esta mañana, somos comunidad en Cristo y el lenguaje es un lenguaje de compromiso, de servicio. Bueno, una pregunta antes de pasar a lo siguiente. ¿Hay médicos en la sala? Nadie se preocupe, estoy bien, simplemente. ¿Hay algún sanitario? ¿Alguno hay? Bueno, por favor, no contestéis a la pregunta que voy a hacer ahora porque seguramente es la que sabéis vosotros contestar, ¿vale? Echadme una mano con esto. Vamos a poner... A ver. ¿Quién sabe lo que es la onfaloscopia? No preocuparos, no hay ninguna cosa fea ni nada, ¿eh? Oye, Siri. ¿Qué es onfaloscopia? ¿Qué es onfaloscopia? Bueno, onfaloscopia es mirarse el ombligo. ¿A que no era tan grave? No era ninguna cosa peligrosa. Es de la expresión griega y es mirarse el ombligo. Bueno, la tradición, la foto que veis ahí es de una fuente y demás, pero la tradición de este concepto de la onfaloscopia, de mirarse el ombligo, fijaros, era una práctica religiosa. Era una práctica de unos monjes en los monasterios de Meteora, ¿verdad? ¿Recordáis la película de James Bond cuando iba a Meteora y demás, verdad? Pues esas islas griegas, pues allí, hace ya unos siglos, había unos monjes que practicaban la onfaloscopia. Y es que en una actitud piadosa, pensaban ellos, se pasaban horas e incluso días con la mirada fija en su propio ombligo. Ese era el ejercicio espiritual que ellos buscaban, ¿verdad? Y por medio de ese embelesamiento, ¿verdad? Pues alcanzar algunas cotas de perfección espiritual, el conocimiento supremo. Yo sé que estos mozos son de muy buen ver, pero creedme que estos eran monjes ascetas y seguramente eran bastante más feos y raquíticos que estos, pero bueno, lo que nos sirve es lo de mirarnos al ombligo, ¿verdad? Como actividad espiritual. Bueno, en esta tarde yo quiero enfatizar que no debemos practicar la onfaloscopia, que no debemos mirarnos al ombligo, porque estamos hablando de una iglesia militante, de una iglesia comprometida, activa, ¿verdad? Porque la expresión ya usada a nivel coloquial, ¿verdad?, de mirarse al ombligo, es la que a veces define a personas, pues, que están satisfechas consigo mismo, que son el centro de todo, ¿verdad? Ellos son lo único que les importa y preocupa, y evidentemente eso trasladado a la iglesia, pues es una señal, una evidencia de una iglesia no saludable, una iglesia que está ensimismada, una iglesia que solo mira para sí y que solo vive para sí hacia adentro, pues es una iglesia no saludable. Con esto no estamos diciendo, y ahora lo iremos explicando, ¿verdad?, que no haya momentos importantes de reflexión, que no haya necesidad, ¿verdad?, de tener tiempos de calma, de introspección. Eso forma también parte de la vida espiritual.
pero en los tiempos, en las formas y en las maneras adecuadas, ¿verdad? Y siempre con ese sentido de compromiso con el Señor y, por ende, con el prójimo, que es a lo que el Señor nos llama. Entonces, en esta tarde, lo que vamos a mirar, y no lo vamos a hacer de manera exhaustiva, seguro que a vosotras y a vosotros os va a ocurrir, oye, ¿y por qué no has hablado de la Iglesia cómo? Bueno, pues seguro que tenéis razón, que hay aspectos que no vamos a poder cubrir en el tiempo en el que tenemos. Yo he seleccionado unas características, unos elementos que considero relevantes, importantes y que, insisto, no van a ser exhaustivos, ¿verdad? Pero sí que quiero destacar como evidencia de esa iglesia que no está como estos señores, ¿verdad? Todo el tiempo mirándose a sí misma, aunque también haya parte de eso, insisto, ¿verdad? Sino que es una comunidad comprometida, militante, con el Evangelio de Jesucristo. Y también decir que esto que vamos a ir viendo no es opcional en el sentido de podemos ser esto o podemos ser lo otro. El planteamiento del que un servidor parte, que es el que yo presento, ¿verdad?, es que esos son características que tienen que estar en la iglesia para ser esa comunidad que hemos dicho en la que Cristo es el centro, ¿verdad?, y en la que imitamos al Señor. Bueno, pues vamos a las opciones. La primera de ellas es pensar que la iglesia es comunidad y es comunidad inclusiva. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia tiene como su centro a Jesucristo, vemos que Jesucristo era inclusivo. La actitud de Jesús en su ministerio fue la de acoger y no la de echar, la de rechazar, ¿verdad? Estamos hablando de una actitud en la que el Señor llamó así a todos aquellos que quisieron escuchar, a todos aquellos que tuvieron a bien seguirle, pero sin rechazo de nadie por parte del Señor. Para que entendamos este concepto, que creo que es claro, ¿no?, pero para enfatizarlo también con un cierto bagaje histórico, vamos a remontarnos otra vez al tiempo del Nuevo Testamento. Vamos a mirar un momento la sociedad del mundo greco-romano, que es en el que ubicamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y digamos que la sociedad, desde la perspectiva de la comunidad, se definía por dos conceptos principales. El primero es lo que se llama la politeia. Si podemos pasar, por favor, la siguiente. Gracias. Politeia, y esta era una expresión de la vida pública en la ciudad o en la nación a la que la gente pertenecía, ¿vale? La politeia era el conjunto de todos los que vivían, pues en aquel tiempo tenemos ciudades-estado o naciones, ¿vale? Y por otro lado teníamos la oikonomía, que hablaba ya más bien del ámbito de la casa, y pensemos que la casa en aquel tiempo era mucho más que lo que puede ser hoy de estos hogares unifamiliares, ¿verdad?, en los que solo está el matrimonio, la pareja y los hijos y para de contar. No, estamos hablando de la familia extendida, había sirvientes, había todo lo que te involucraba de los negocios que pudiera tener la familia, es decir, la casa en un sentido amplio. Algunos decían que la casa era como el Estado, pero en pequeñito, ¿no?, como el gobierno de una nación en pequeñito. Bueno, pues podríamos decir que esta perspectiva era aceptada, general en aquel tiempo. Y entonces podríamos pensar, bueno, ya tenemos un modelo inclusivo, ¿vale? Todos pertenecían a la nación y todos pertenecían a una casa. Pero la realidad después era bastante distinta, porque no todos podían participar libremente, y esa quizás sea una expresión que le dé bastante sentido a esto. No todos podían sentirse partícipes igualmente de cualquiera de estas dos realidades. Evidentemente los esclavos, pues poca vida de ciudadano y pocos derechos de ciudadano tenían, y evidentemente dentro del ámbito de la casa, pues su función era fundamentalmente la de servir. Pero también había personas que se podían sentir de alguna manera excluidas, personas con dependencias de distinta forma, los adultos solteros, ¿verdad?, que en aquella época eso se iba viendo con una cierta rareza, los marginados sociales. Es decir, había personas en la sociedad
que no se sentían plenamente identificados, ubicados dentro de esta realidad que parecía ser tan amplia e inclusiva. ¿Cuál era la alternativa? Pues crear sus propios grupos. Y entonces nos encontramos en aquella época que tenemos referencias históricas a muchas organizaciones voluntarias que lo que hacían era agrupar a la gente, y en especial en muchos casos a personas que de forma diferente no se veían reflejadas en estos dos ejemplos. Había otras asociaciones que sí, ¿verdad? Pero lo esencial de esas otras comunidades más pequeñas, esas asociaciones, era tener comunidad. No se sentían quizás plenamente identificados aquí, pero la necesidad de tener comunidad, de pertenecer a algo, pues les llevaba a formar estas asociaciones, y la fraternidad, como digo, era bastante lo central, lo importante. Pero claro, incluso en estas asociaciones, estamos todavía intentando entender el marco social en el que el Evangelio, el Nuevo Testamento surge y tiene vida. Estas asociaciones también tenían sus limitaciones. Y entonces empezaban a distinguir, ya fuera por la nacionalidad, ya fuera por el sexo, ya fuera por la clase social, por la familia a la que pertenecías. Al final, otra vez, se estaban creando pequeñas comunidades que sí, respondían a ciertas necesidades, pero otra vez eran soluciones muy selectivas. En principio podemos afirmar, en fin, ya sabemos que todas las generalidades siempre acarrean injusticia, ¿verdad? Pero podemos afirmar que no encontramos de una manera clara y definitiva una comunidad, un concepto de pertenencia en el que todos se sintieran plenamente invitados, partícipes, libres de ser parte de la misma. Claro, ¿qué sucede? Ahora viene el Evangelio, viene el mensaje de Jesucristo, y nos encontramos esto. Cuando el apóstol Pablo habla en Gálatas acerca de la comunidad cristiana, dice que ya no hay ni judío ni griego, que no hay esclavo ni libre, que no hay hombre ni mujer. Dice, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Es decir, lo que decíamos esta mañana, el Evangelio trae una nueva relación y una nueva comunidad en Cristo, y una nueva relación los unos con los otros, que no se define, que no se repite, que no encuentra homólogo, ¿verdad?, en ninguna otra realidad que la sociedad en su tiempo ofreciera. Me gustaría matizar que evidentemente ahora vamos a hablar un poquito de este texto, ¿verdad?, cuando decimos que no había esas diferencias sociales dentro de la Iglesia como las encontramos en la sociedad, bueno, eso siempre hay que matizarlo, ¿vale? No estamos hablando de la Iglesia primitiva como una comuna, no es una comuna en la que todos eran iguales, sin distingos ni nada, no, eso sin duda no pasaba, ¿verdad? Los que tenían dinero seguían teniendo dinero, y los que eran siervos seguían siendo siervos. ¿Recordáis cuando Pablo escribe a Filemón? Filemón era un hombre de clase social alta, era un hombre rico, y Onésimo era un esclavo. Y eso evidentemente no cambió, ni por la fe de Filemón, ni por la conversión de Onésimo. Pero lo que sí cambia en la comunidad cristiana es que los privilegios no se utilizan como una marca de distinción, como yo soy, ¿verdad? Pues entonces miro por encima al otro, sino que esos privilegios se convertían en una forma, en una oportunidad de servir a la comunidad. Y entonces vemos que la comunidad cristiana, decimos, ¿verdad?, que son comunidades que surgen en casas, en hogares y demás. ¿Quién podía ofrecer su casa para reunir a la iglesia? Los ricos, el que tenía una casa. El esclavo no podía ofrecer la casa de su amo para reunir a nadie. Entonces vemos cómo el privilegio, la posición social, la económica, se convertía
en un instrumento para bendecir a la comunidad, para ayudar a la comunidad, ¿verdad? Pero insisto, no es una idea a veces, ¿no?, de allí todo. Bueno, no. La sociedad, pues cada uno tenía el rol que tenía, pero en la Iglesia se enfatizaba de que esa realidad no servía para que nadie se sintiera superior a otro, y eso es bastante importante. Cuando estamos diciendo ya no hay judío ni griego, ¿qué decía eso? ¿Quemaban el pasaporte? Los judíos seguían siendo judíos y los griegos seguían siendo griegos, de las naciones, de los países de procedencia. Lo que está diciendo el Evangelio es que no importa de dónde tú vengas para formar parte de la comunidad y para sentirte parte de la comunidad. Tu origen, tu nacionalidad, no es un criterio de distinción ni de hacerte de menos o de más. Cuando dice no hay esclavo ni libre, lo que está diciendo es que tu condición económica no te hace ni más ni menos en la comunidad cristiana, aunque tengas más o tengas menos. Pero eso no va a ser un criterio para hacerte, pues, sentir distinto dentro de la comunidad. Y cuando dice no hay hombre ni mujer, pues los hombres siguen siendo hombres, las mujeres siguen siendo mujeres, ¿verdad? Pero no se hacen distingos sexuales para el trato, la participación, la pertenencia, el servicio en la comunidad. Así que, si lo miramos desde esta perspectiva, es un mensaje que hace 2000 años es poderosísimo. Pero es poderosísimo hoy. Porque hoy seguimos teniendo problemas de raza, de nacionalidades, luchas entre pueblos, en aceptarnos unos a otros, por depende de dónde eres, pues no es lo mismo, ¿verdad? Unos que otros. Esclavos y libres, pues la misma situación. Hoy seguimos tratándonos a la gente de manera distinta por nuestra condición económica. Y lo de hombre y mujer, pues qué decir, ¿verdad? Todavía seguimos batallando por una plena igualdad entre el hombre y la mujer en nuestra sociedad. Y el Evangelio ya está diciendo que en Cristo todas esas barreras sociales que existen en la Iglesia no tienen lugar. No dejamos de ser quienes somos, no dejamos de ser distintos, pero no sirve para crear distingos, superioridades ni actitudes incorrectas dentro de la Iglesia del Señor. La diversidad forma parte de la realidad de ser Iglesia, pero nuestras diferencias nunca deben ser una barrera para nuestra comunión. Eso es lo que el Evangelio nos enseña. Sin embargo, la realidad a veces no es la teoría, ¿verdad? Lo que yo acabo de decir, a que sonaba bonito. No hay diferencias económicas entre nosotros, ni raciales, ni de sexo y tal. Esto es jauja, ¿verdad? Estamos y tal. Pero la realidad es que tenemos que bregar todavía hoy con la diversidad y saber qué hacer con ella, porque incluso en la Iglesia no siempre esto es fácil de solucionar. Decíamos esta mañana que ser cristiano no era fácil, y no era fácil también por esto, por ser capaces de hacer una comunidad integrada e integradora, donde todos podamos pertenecer siendo cada uno como somos. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Pero como es difícil traer a gente diversa y ponerla junta, pues fijaros, han surgido a lo largo de los tiempos intentos de buscar vías alternativas. A ver, si esto sigue siendo un problema, si todavía sigue pesando dentro de la comunidad cristiana pues ciertas posiciones sociales, de raza, insisto, lo que sea, ¿verdad? Pues vamos a buscar una alternativa. Y para que veáis, incluso ha habido movimientos dentro del cristianismo que lo que han intentado es redefinir la misión. Entonces, si predicar un evangelio que llame a todos, cualquiera que sea nuestra condición para estar juntos, pues algunos han dicho, mira, lo que funciona es crear iglesias de iguales. Eso es lo que funciona, ¿verdad? En esto se conoce como las teorías de un crecimiento homogéneo. Homogéneo hablando de todo igual, ¿verdad? Y los que defienden esta idea, lo que dicen es que a la gente, dicen ellos, le gusta hacerse cristianos sin cruzar barreras sociales, lingüísticas o de clase.
La gente quiere unirse a iglesias donde los miembros parecen, hablan y actúan como ellos mismos. Yo quiero ir a la iglesia para encontrar a mis iguales, no para este jaleo que tenemos, ¿verdad?, tan complicado, de gente de tantos lugares. No, no. Fijaros, y para que veáis que lo que estoy diciendo no es ninguna cosa del otro mundo en cuanto a su realidad, en fin, no voy a decir su nombre, conocí una vez a un misionero, de una entidad misionera que todos sí conocemos, que había venido a España para trabajar entre las clases sociales medias altas. Y entonces la estrategia era alquilarle un piso en la zona más exclusiva de la ciudad, apuntarle al club de tenis, porque claro, la gente rica juega al tenis, ¿no? Ahora será al pádel, yo no sé lo que juegan, ¿no? Al pádel, ¿no? Entonces la organización con pádel y tal, ¿por qué? Porque si insertabas al misionero en ese grupo, sería la forma de alcanzar a iguales, ¿vale? Y entonces una iglesia de iguales tiene muchos menos dolores de cabeza que una iglesia de diferentes. Y supuestamente el evangelio pues crecería con mayor facilidad. Debo decir que el piso lo desalquilaron. Bueno, la cuestión es que somos conscientes de que hay cosas que incluso pueden parecer sensatas, fáciles, ¿verdad? Si reunimos a gente igual, pues hay menos problemas que afrontar, pero una y otra vez nosotros repetimos, y debemos tener claro, que el Evangelio no ha llamado a hacer la vida fácil, aunque nos gustara, ¿verdad? Y nosotros debemos lealtad a un Evangelio que defiende esa pluralidad, esa capacidad de incluir, de acoger al diferente, sin que perdamos nuestra esencia individual. Y creo que eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. En resumen, nuestro llamamiento, nuestra vocación es a seguir a Jesús, que en definitiva es lo que marca nuestra realidad, al trascender pues esas barreras de género, de idioma, de raza, de clase, de edad y de cultura. El Señor nos llama a identificarnos con aquellos que son rechazados, desposeídos y sin poder. Esa es la realidad a la que nos llama en nuestra sociedad, y por tanto ser una comunidad inclusiva tiene que ver con el reconocimiento y la celebración de la diversidad en la iglesia. Mirémonos, somos diversos, ¿verdad? Pues esa diversidad es el propósito de Dios para la iglesia. Y seguro, estoy seguro, aunque todos aquí sois majísimos, pero seguro que nuestra diversidad trae a veces roces y a veces trae situaciones de tensión, ¿verdad? Esta mañana cuando veíamos los grupos y decía y tal, pues la integración, el que llega de fuera, siempre hay esas situaciones que nos cuesta a todos trabajo, ¿verdad? Pues a eso es a lo que nos ha llamado al Señor, a poder disfrutar en la casa del Señor dentro de la realidad individual que somos, pero hacer comunidad todos juntos. El siguiente aspecto de la comunidad, además de ser una comunidad inclusiva, la Iglesia tiene el llamamiento a ser una comunidad terapéutica. El Señor Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vemos ahí un llamamiento claro del Señor. Y es verdad que muchos hemos venido al Señor pues dolidos, heridos, cansados, enfermos, quebrantados. Todos hemos venido con nuestros bagajes personales a la iglesia del Señor, ¿verdad? Y por esa realidad de cómo hemos venido al Evangelio, cómo hemos venido a Jesucristo, y teniendo en cuenta que ese venir al Evangelio es venir a la iglesia, a la comunidad, es que nuestro llamamiento es hacer una comunidad terapéutica, es decir, una comunidad que pueda ayudar a tratar una dolencia, que pueda acompañar en un proceso de sanación personal. Pero claro, esto que suena tan bonito, ¿verdad?, venir a la iglesia y sanarnos y curarnos, pues eso no surge así sin más. Eso es un proceso, ¿verdad?, que necesita, en primer lugar, acogida. Claro, si el punto que acabamos de ver no lo cumplimos, si no somos una iglesia que integra, es muy difícil ser una iglesia que sane.
porque no estamos acogiendo al que probablemente venga con esas cargas, con ese bagaje, con esa historia personal que necesitaría de sanidad en el contexto de la Iglesia. Por eso necesitamos crear una comunidad integradora que no juzga, que no está observando siempre a la gente, ¿verdad?, de esa manera que puede hacerse de mirar a la gente con sospecha, de no mirar quizás, si se fuera el caso, ¿verdad?, con menosprecio al que sufre, al que está pasando un momento difícil. A veces puede ser una reacción muy humana ante la debilidad, pero la Iglesia necesita sensibilidad a la hora de reconocer, de identificar y de acoger al que se duele. Porque todos venimos con heridas, como digo, todos venimos con cargas, con dolor, con sufrimiento, con situaciones, ¿verdad?, que nos han hecho salir de nuestra zona de confort, que se dice ahora, y necesitamos encontrar una Iglesia que nos acoja y nos acoja en esa actitud de restaurar, de sanar, de rehabilitar la vida. Fijaros, hace unos años fui a predicar a la primera iglesia bautista de Madrid, la conocemos como la iglesia de General Laci, la de Laci, ¿verdad? Y entonces, bueno, antes de predicar, saludo a unos hermanos, y hay una hermana, una amiga allí en la iglesia, que la saludo y, bueno, ¿cómo saludamos generalmente? ¿Cómo estás? No, esa parece que es la frase estándar cuando nos saludamos. Y entonces esta hermana me dice, ¿bien o te cuento? Y yo le dije, quedémonos en bien. No lo compliquemos, no nos fastidiemos. ¿Bien o te cuento? Nos reímos, iba a predicar, evidentemente no era el momento y demás, ¿verdad? Pero desde entonces la pregunta, que la uso a veces así en tono jocoso y en tono de broma, la frase me quedó grabada en mi mente, ¿verdad? Y claro, yo le dije, bueno, mejor lo dejamos, ¿no? Así porque era, insisto, un saludo relajado de broma, pero la broma podía tener un aspecto muy serio a la hora de realmente pensar y plantearnos nosotros si creamos espacios, si nosotros creamos condiciones en la Iglesia para que podamos contarnos cómo estamos. Vosotros lo habéis estado expresando esta mañana en los resúmenes de los grupos. Necesitamos esos espacios que no sea terminar el culto, te saludo, hola, ¿cómo estás? Y corremos, porque ¿quién eras tú la que los horarios de la comida? No está grave, no está grave. Bueno, necesitamos crear esas situaciones de manera intencional para que podamos contarnos cuando estamos en ese momento de necesidad, en ese momento especial en el que estamos pasándolo quizás mal, ¿verdad? Pues necesitamos prestar atención y para ello necesitamos, como ponemos aquí, acogida, perdón, ha pasado aquí, no aquí, ahora, estoy a dos pantallas y a veces, atención, tiempo, que es muy importante. Todos vamos con prisa, ¿verdad? Todos vamos siempre a la carrera, y por eso expresábamos, insisto una vez más, esta mañana decía, ¿verdad? Necesitamos tiempo para ver cómo estamos, para poder compartir, ¿verdad?, esa angustia, esas necesidades, encontrar, por supuesto, receptividad, es decir, oídos atentos, que quieran escuchar aquello que necesitamos compartir, ¿verdad? Y en esto tenemos que participar todas y todos. Es verdad que una importante parte de la tarea pastoral es tener esos momentos, ¿verdad? Citas a hermanos o visitas en casa, decir, oye, ¿cómo estás? Y sale la conversación, y eso es muy importante. Pero no es todo, porque a veces, en el mismo tiempo, puede haber muchas personas en necesidad y a veces la pastoral no llega a atender con la presteza que se podría necesitar, ¿verdad?, a todos los casos.
Pero necesitamos, por tanto, ser una comunidad que nos sintamos responsables del cuidado mutuo, que podamos tener un oído atento al que necesita ser escuchado, que podamos tener esa mano amiga que pueda dar consuelo al que esté pasando por un momento difícil. Vosotros mismos dabais algunas de las propuestas, ¿verdad? Qué bueno es tener los grupos en hogares, las células, en fin, lo llamamos de muchas formas, ¿no? Pero creo que nos entendemos esos espacios más reducidos que se abren más a la confidencia, No me imagino que el domingo en un culto con 100, 200, 300 que podáis estar, o 400 en Alicante, mire hermano, yo, bueno, pues entiendo que eso es un poquito violento, ¿no? Pero el lugar reducido, ¿verdad?, provoca a la confianza, si por supuesto hay una actitud comprensiva, de empatía, de compasión. Y esto es muy importante y es muy terapéutico, el que se pueda hablar, el que se pueda compartir. Fijaros, yo fui pastor en Elda, o sea, yo no he estado lejos de aquí hace ya algunos años. En el año 93 vinimos como pastores a Elda hasta el año 97, ¿verdad? Y entonces era el comienzo de mi ministerio pastoral y fui a un retiro de pastores, ¿verdad? Con la ilusión, pastor nuevo, vas al retiro, pero compañeros, y bueno, pues la verdad es que era una cuestión que a uno le interesaba y le hacía ilusión, ¿no? Entonces, bueno, pues otra vez la pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esa es la pregunta, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno sí lo ve, los nuevos siempre tenemos que ser los pardillos en estas cosas, ¿verdad? Entonces, pues, yo contaba cómo estaba. Y contaba, pues, gracias al Señor, muchas cosas buenas, pero también compartía alguna otra cosa, pues, en fin, de las griegas, de la lucha que puede tener el ministerio pastoral en la iglesia, ¿verdad? Graso error, amigo. Descubrí que cuando te preguntan en el retiro de pastores ¿cómo estás? ¿Cómo te va? La respuesta es bien, estupendamente. No se te ocurra decir otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando yo preguntaba a los otros ¿y a ti cómo te va? Bien, estupendamente. Entonces parecía que al único que tenía algún problema era yo. Y digo, qué mal pastor tengo que ser, acabo de llegar y ya estoy yo. Bueno, creo que nos entendemos, ¿verdad? Necesitamos que los espacios de compartir sean espacios en los cuales la gente pueda abrir su corazón y de encontrar oídos receptivos, pueda haber esa empatía, ¿verdad?, que ayude a desahogarse, a expresar tensiones, frustración, dolor. Creo que eso es una tarea también muy importante de la Iglesia. Otro problema que encontramos en las iglesias, ¿verdad?, es el problema de las apariencias. Claro, volvemos a lo del retiro de pastores. Si yo soy el único que dice que tiene algún problema, ya tiene la etiqueta de vaya pastor, ¿no? Bueno, no que eso nos preocupe mucho, pero bueno, la cuestión es, necesitamos crear una comunidad en que no sean las apariencias las que dicten nuestras interacciones. Porque claro, si nosotros creamos una iglesia en la que cada uno mantiene esa apariencia, ¿verdad? Yo a veces digo la apariencia típica, ¿verdad? El domingo te pones la corbata, la Biblia esa que pesa 10 kilos, te la pones debajo del brazo, ¿verdad? Y claro, ¿qué transmite? Yo soy el más espiritual, todo va bien y tal. Claro, ¿tú qué vas a decir? Estupendamente, claro, estamos todos muy bien. ¿Por qué? Pues porque una vez más, ¿verdad?, creamos apariencias, transmitimos ambientes en los cuales no queremos mostrar fragilidad, no queremos mostrar vulnerabilidad, no sea que piensen, no sea que me consideren, y eso es trágico también en la iglesia. Vivir o crear un ambiente de una apariencia de perfección, de que todo está bien, pues eso es muy dañino. No se trata de ir derrotados, ay, ¿cómo estás? Soy un miserable. No, hombre, vamos a tener, como dice el concepto equilibrado de las Escrituras, ¿verdad? Pero que haya esa capacidad de expresar honestamente y en los contextos adecuados, ¿verdad?, cómo estamos, cómo nos sentimos. Y es que, como decimos ahí, no debemos olvidar que nosotros no somos un producto final, terminado, completo. Todos estamos en proceso. Pablo decía,
no lo he alcanzado ya. Yo estoy en camino, yo estoy en proceso hacia aquello que el Señor me ha prometido. Fijaros, nosotros que somos tan ciertos, ¿no?, en esto de afirmar somos salvos, no voy a crear ninguna duda de la salvación, nadie se me asuste, pero el lenguaje de Pablo lo que está diciendo es: yo todavía estoy siendo salvado. No porque él tenga duda de la salvación, sino porque mientras estamos en la tierra, estamos todavía en proceso de llegar a lo que un día desearemos ya perfectamente cuando estemos con el Señor. Eso lo entendemos, ¿verdad? Pues entonces en la iglesia debemos tratarnos los unos a los otros, no como sea si fuéramos la quinta maravilla del mundo, que ya se ha terminado todo, que el Señor me ame y tal, sino reconocer que nosotros estamos en ese proceso. Unos pueden estar más avanzados, unos ser más maduros que otros, pero también lo decíais vosotros mismos esta mañana, los que tengan más madurez deben ayudar, ¿verdad?, a los que quizás son más nuevos. Pero para eso no podemos vivir de apariencias y no podemos crear esa sensación de que, como digo, ya somos ese producto final y acabado. La Iglesia, en realidad, ofrece gracia que la convierte en una comunidad que acoge, que acompaña, que alienta, que sostiene al débil y al necesitado. A veces nos une más nuestros sufrimientos que nuestras convicciones. A veces nos sentimos más cercanos unos a otros, no ya solo por nuestra fe en Jesucristo, que nos hace ser comunidad, pero cuando compartimos nuestro dolor, nuestro sufrimiento, el momento que estamos viviendo, ¿verdad que eso nos crea un lazo más entrañable entre nosotros? Pues creemos una comunidad, creemos o mantengamos una comunidad de esa manera. En resumen, como ponemos y vemos en pantalla, seguir a Jesús es establecer relaciones saludables y de apoyo, que restauren al que se duele, al enfermo, al que sufre. Ser una comunidad terapéutica es acoger a los que no se sienten entendidos o comprendidos, donde se acompaña a los que no son capaces de afrontar solos sus debilidades o fragilidades. Y creo que esto es muy importante. Y antes de pasar al siguiente, permitidme un tema que no voy a desarrollar, pero dentro de esta idea de ser comunidad terapéutica está no solamente el hecho de que debemos ser esa comunidad que sana, pero lo que no tenemos que ser es una comunidad que enferme a la gente. Nos entendemos, ¿verdad? A veces, tristemente, yo sé que vosotros eso no lo habéis vivido aquí, pero en otros sitios dicen que pasa, que a veces pertenecer a la iglesia hace daño. Qué triste es cuando alguien dice: he salido de la iglesia peor que he entrado. Me he cruzado con fulanito y vaya, un tal, ¿cómo me ha puesto? Me ha calentado la oreja y me ha dicho de todo menos bonito. Vamos, ¿a qué vamos a la iglesia? Insisto, volvemos a lo de antes. No estamos hablando de apariencia, de hipocresía. Tampoco vamos a la iglesia poniendo zancadillas, porque eso hace lo que decíamos esta mañana de los cristianos sin iglesia. A veces dices que estoy mejor en mi casa que en la iglesia. Y si eso pasara, sería uno de los mayores signos de fracaso de una iglesia. Somos una comunidad sanadora, no una comunidad que pone enfermo a nadie. ¿Vale? Bueno, sé que no lo vamos a ver, pero bueno, tenerlo en cuenta. El siguiente punto, ¿cómo vamos de tiempo? No, me pregunto a Emilio por la cena, porque... Hasta y media. Muy bien. El siguiente aspecto es el hecho de que somos una comunidad que adora. En este no me voy a extender mucho, porque además tenéis un precioso grupo de alabanza, sé que la adoración es un área que trabajáis muy bien, pero dejadme señalar algunos aspectos sobre la adoración. Sabemos, ¿verdad?, que la adoración no es reunirnos los domingos para el culto, ¿verdad? Adoramos al Señor el domingo en el culto, faltaría más, ¿verdad? Pero adoración no es solo lo que hacemos en la iglesia, sino que tenemos que entender la adoración también como un estilo de vida. El Señor Jesús mismo nos da ejemplo de que la tarea del cristiano, del obediente al Señor,
no se fundamenta en el criterio personal, en lo que a uno le parece, sino que debemos actuar y vivir siempre mirando a Dios. Y todo lo que hacemos surge de nuestra relación con Dios. Y por tanto, en el acto de adoración se abre nuestra mente, se abre nuestro corazón a ese poder renovador del Espíritu Santo y nos habilita, nos capacita para poder servir al Señor y honrarle en nuestro vivir diario. La adoración enriquece nuestras vidas y nutre nuestra relación con Dios. En definitiva, lo que estamos diciendo es que la adoración celebra a Dios y no se centra en nosotros mismos. Yo he disfrutado mucho con el grupo de alabanza. Yo sé que vosotros lo disfrutáis todas las semanas, yo solo he tenido el privilegio este finde. Y hay una cosa que yo siempre, en la pastoral, a mis grupos de alabanza, se lo digo siempre. Vosotros no venís aquí a dar un concierto, a un espectáculo en los que los que estamos enfrente os miramos y disfrutamos del buen trabajo que hacéis, sino que vosotros sois facilitadores de la adoración. Había un tiempo, ¿verdad? Yo no sé si lo habéis visto, pero a veces a mí es que me mataba eso. Esos líderes de alabanza, primero ponían las manos así, yo no sé qué tenía eso de espiritual, pero ponían las manos así, levantaban la cabeza y ponían los ojos en blanco, ¿no? Ponían los ojos en blanco, ¿no? Y entraba en éxtasis y seguro que se lo pasaba estupendamente, pero no era un facilitador de adoración, estaba simplemente disfrutando del momento. Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, que la adoración no se centra en nosotros, sino que mira a Dios, ¿verdad?, y también lo hacemos en esa comunidad. Por tanto, seguir a Jesús, pasamos, es que tengo una... sí, es engancharse a la adoración y a la oración que nos inspira y que permea, que filtra todo lo que somos y hacemos. Adorar es explorar, expresar lo que significa vivir juntos como pueblo de Dios, obedeciendo su palabra y siguiendo a Cristo en la totalidad de nuestra vida diaria. Y adorar no es, insisto, lo que hacemos solo el domingo, es vivir cada momento para Dios, llevando a Dios a todo lugar, conmigo mismo, ¿verdad? Y dejando que sea Dios el que hable a nuestras situaciones. Adoración, ¿verdad?, es un amplio campo de nuestra vida. El siguiente aspecto que quiero mencionar y detenerme también un poquito es la Iglesia como comunidad profética. Todos conocemos, ¿verdad?, y recordamos la realidad de los profetas, de las Escrituras, pero a veces pensamos en profetas y estamos pensando en alguien que predice el futuro, ¿verdad? Es alguien, dentro de tanto tiempo va a pasar tal. Bueno, es más que eso, ¿verdad? Porque realmente el profeta es aquel que trae el mensaje de Dios para su pueblo. Y encontramos, y me vais a permitir que haciendo una descripción contrastada de los profetas que encontramos en la Biblia, falsos profetas y verdaderos profetas, podamos encontrar estímulos para nosotros como comunidad profética en nuestro tiempo. Vamos a empezar. Un falso profeta. Bueno, pues evidentemente el falso profeta habla mentira, por eso es falso. Y generalmente vemos en el Antiguo Testamento que el falso profeta lo que dice es: todo va bien. Al pueblo le dice: no preocuparos, no hay peligro, no hay crisis, ¿verdad? Recordad cuando, bueno, ahora veremos los verdaderos profetas, ¿verdad? Pero transmiten ese mensaje que, lo que decimos hoy día, regalaba los oídos a la gente. Qué guapos sois, qué bien lo estáis haciendo, no cambiéis nada, ¿verdad? Y la gente decía: qué gran profeta tenemos. ¿Por qué? Porque decía lo que querían escuchar, adormecían al pueblo, prometían prosperidad, ¿verdad? Y predicaban evidentemente un camino erróneo que evidenciaba que no habían sido llamados por Dios, y además encontramos que muchos de estos falsos profetas practicaban un sincretismo en el que no solamente servían a Dios, sino también a muchas de las realidades cúlticas de la época. Así que este era el falso profeta en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, y en contraste con el verdadero profeta, encontramos que
lo que traía como mensaje el verdadero profeta era la palabra de Dios, incluso a veces a un precio alto para sí mismo. A mí me llama mucho la atención cuando Jeremías habla de su llamamiento. Hay un texto que dice: me forzaste, señores, me torciste el brazo para llevarme donde yo no quería, ¿verdad? A veces ese reconocimiento de que responder positivamente al llamamiento iba a suponer un coste, un precio. No eran como los falsos profetas, ¿verdad?, que vivían en la corte y recibían el halago de todos. Aquí eran gente íntegra, que no admitía sincretismo, que llamaba a fidelidad al mensaje de Dios, a su ley. Contextualizaban la revelación de Dios. Qué interesante es esto. El mensaje de Dios lo hacían relevante para su tiempo, para el momento que les había tocado vivir. Y eso les llevaba incluso a confrontar el poder político de su tiempo y analizaba, cuestionaba y criticaba el poder político y religioso. Denunciaban la corrupción, la injusticia y la violencia, y por supuesto no estaban al servicio del poder, porque justamente eran los que estaban en el poder los que aplicaban esas medidas injustas, abusivas. Así que aquí encontramos a gente crítica con el poder, que proclamaban el consejo de Dios, que exigían una forma de vida conforme a ese consejo de Dios, que incluso desechaban prácticas religiosas que en vez de ser de inspiración, de bendición, lo que hacían era atrapar a la gente, ¿verdad? Y por tanto el verdadero profeta era un agente de cambio y de transformación. Voy a poner algunos ejemplos de cómo estos profetas pues llevaban adelante su ministerio. Criticaban el culto, y alguien dice: ¿cómo se puede criticar el culto? ¿Por qué criticaban ellos el culto? Porque su adoración a Dios no era algo que estaba en consonancia con una vida conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Y entonces los profetas de Dios traían un mensaje de Dios que decía: estoy harto de vuestros cultos. Mientras, como dice el versículo 24, no corra el juicio y la justicia como las aguas. Es decir, Isaías decía también, ¿verdad? Estoy harto de vuestros sacrificios, de vuestros holocaustos. Lo que quiero es misericordia, ¿verdad? Así que vemos que incluso algo tan sagrado como era el culto quedaba supeditado a una forma de vida justa y conforme a los valores de la realidad de Dios. Otra crítica que hacían y otro llamamiento que hacían era al arrepentimiento, ¿verdad? Y arrepentimiento entendido en un sentido, otra vez, conforme al derecho y a la justicia. Es decir, vemos a los profetas haciendo una lectura de su tiempo y viendo que quienes se decían pueblo de Dios negaban el buen propósito de Dios, negaban la justicia de Dios a los ciudadanos del pueblo de Israel, ¿verdad? Voy quizás un poquito más rápido para ir avanzando. Estamos peleando por aquí con el pantalla. Aquí, justicia, gracias. Ha sido yo que he tocado esto. Hay de los que dictan leyes injustas. ¿Podría serse más específico en su tiempo? ¿Más directo a las necesidades y circunstancias de su tiempo? Hay de los que emiten decretos opresores, de los que apartan del juicio a los pobres, privan del derecho a los afligidos de mi pueblo, despojan a las viudas, roban a los huérfanos. Ese era el mensaje de los profetas. Muy lejano de experiencias que a veces pueden parecer místicas, trascendentes, o simplemente contar lo que será un futuro de una forma vaga. No, no, era un mensaje centrado y que afectaba al tiempo en el que estaban viviendo. Ser profético era traer la voz de Dios al momento que se estuviera viviendo. Y por tanto, nosotros tenemos que pensar, y voy a avanzar un poquito, seguimos, a ver.
Pasamos. Carrasca. Pasamos. Pasando, por favor. Muy bien. Ser comunidad profética, después de haber visto así, de una manera muy rápida, ¿verdad? Pero el contraste entre el falso profeta que dice, todo va bien, no te preocupes, sigue tu vida como quieras. El ser una comunidad profética no nos permite decir, esto no es cosa nuestra, esto no va conmigo. Muchas veces ha pasado en otro momento, ¿verdad?, en la historia de la iglesia nuestra en España, que por razones muy diversas, ¿no?, y en otros lugares también sucedía, cuando había problemas sociales, situaciones sociales diversas, la iglesia decía, eso no va conmigo, eso no va con nosotros, lo nuestro es lo espiritual. Sin embargo, fijémonos cómo los profetas fueron enviados de Dios para traer un mensaje de Dios para su tiempo y para los problemas muy terrenos. Y la iglesia del Señor hoy necesita ser una voz profética en el tiempo en el que estamos viviendo. No podemos decir, bueno, es que, madre mía, ahora que se está montando, bueno, yo en eso, no podemos inhibirnos, porque el Señor nos llama a ese compromiso. El Señor Jesús lo hizo, ¿verdad? Si no, lo hubiera acabado en la cruz. Denunciaba el pecado, pero también acusaba a las autoridades. Y eso fue lo que le trajo, simplificándolo mucho, ¿verdad?, la cruz. El compromiso con el ser humano en el momento que lo está viviendo. Evidentemente, a nosotros nos parece que los profetas siempre estaban enfadados, ¿verdad?, porque siempre estaban con ese mensaje tan duro. Ser profético no es estar enfadados, ¿verdad?, pero sí es proclamar la verdad de Dios, identificándonos, como hizo el Señor Jesús, con las personas que sufren, con los desamparados, con los que viven injusticia, ¿verdad?, y ofrecer ese mensaje del Señor que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La invitación, ¿verdad?, a formar parte de la esperanza que trae el reino de Dios a nuestro mundo. En definitiva, ser comunidad profética es responder a la injusticia, unirnos en acción para establecer el reinado de Dios en la tierra. Ser una comunidad profética es imitar a Jesús, confrontando el mal, la injusticia, la hipocresía. No somos agentes ajenos al mundo en el que estamos viviendo. Y por eso el Señor también nos llama, con nuestras capacidades, con nuestras posibilidades, donde estamos, a retar esos conceptos humanos de poder, riqueza, estatus, seguridad, que desgraciadamente tanto daño hacen a nuestro mundo. Por último, y como decía, seguro que hay muchos otros elementos que podríamos resaltar, ¿verdad?, para hablar de una comunidad militante, una comunidad comprometida, es nuestro llamamiento a ser una comunidad misionera. El Señor Jesús dice en Juan, la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. No hay escapatoria. Yo creo que el texto no nos deja, ¿verdad?, margen para reconocer el llamamiento que tenemos todos a seguir la obra de Jesús tal cual Él recibió el llamamiento del Padre. Por eso, esta mañana hablábamos de los nombres que recibimos, ¿verdad?, a los seguidores de Jesús. Entre ellos somos discípulos. El Señor Jesús en la Gran Comisión dice, id y hacer discípulos. Y discípulos son seguidores de un maestro. Son imitadores del maestro, que viven como él vivía. Nosotros somos discípulos en tanto en cuanto a que imitamos a Jesús, reproducimos la vida de Jesús, el actuar de Jesús en nuestro mundo, ¿verdad? Ser una comunidad misionera es tener apertura a los de afuera, es cercanía al mundo en el que vivimos. De hecho, todo lo que hemos estado mencionando hasta ahora, de ser una comunidad inclusiva, de ser una comunidad terapéutica, de ser una comunidad profética, está al final apuntando al hecho de que nuestro llamamiento es a ser una comunidad misionera, a estar allí
donde la necesidad de Dios se hace patente. Cualquier sitio que nosotros pensemos, ahí necesita estar el Señor, ese es nuestro llamamiento, esa es nuestra misión. Dice Hechos 1:8, ¿verdad?, que todos conocemos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos, testigos de Jesús, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión, testificar de Cristo, hacerle visible allí donde Él no está presente o donde Él es necesario, ¿verdad? Recuerdo una vez, hablando en una de las iglesias que anteriormente había pastoreado, que enfatizábamos, estábamos haciendo un plan de evangelización y demás, y alguien me dice: pastor, alguien que no estaba muy por la labor, me decía: la Biblia dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Y decía: ¿esto qué tiene que ver? Pero bueno, posiblemente lo que me estaba queriendo decir es: yo no quiero hacer nada que me ponga en una posición visible ante la gente. Y bueno, es verdad que cuando hablamos de misión, cuando hablamos de la evangelización, ¿verdad?, pues no todo se reduce a repartir folletos, ¿verdad? Y que no todos tenemos el mismo llamamiento ni los mismos dones a la hora de desarrollar una actividad que llamaríamos evangelística, ¿verdad? Pero dejando a un lado la discusión del cómo, lo que sí es cierto es que nuestro llamamiento es a la misión, es a llevar el Evangelio allí donde necesita ser escuchado, allí donde necesita ser vivido. Fijaros, yo no sé si sabíais que el cristianismo es probablemente la primera religión, entendamos así el concepto, ¿verdad?, misionera de la historia. El cristianismo. Porque tradicionalmente, en la antigüedad, los dioses, las divinidades, estaban vinculadas a un territorio. Eran dioses locales. Y durante siglos, milenios, pues esa realidad fue la presente, ¿verdad? Cada territorio pues tenía su propia divinidad o divinidades a las que adoraban. Con el tiempo, con las guerras, con las conquistas, en las que ya, digamos, los conquistadores se asentaban en la tierra de los conquistados, ¿qué pasaba? Que los que habían perdido decían: oye, el Dios nuestro de toda la vida no tiene que ser muy bueno porque no nos ha ayudado en la guerra. Y entonces empezaban a asumir, a adorar, a venerar las divinidades del invasor, porque era un Dios más fuerte y poderoso. Pero esto no era un proceso, vamos a decir, evangelizador, no era misión, era simplemente una aceptación tácita, ¿verdad?, de las deidades de las otras religiones. En la práctica, ni siquiera el judaísmo, aunque yo sé que esto hay mucho debate académico, yo os daría algunas lecturas de Goodman, bueno, no vamos a entrar en nombres ahora, pero quiero decir que sé que esto es un tema debatido, pero en la práctica yo creo que es correcta la posición que dice que el judaísmo no llegó a ser una fe misionera como nosotros la entendemos. Es verdad que era una fe que aceptaba recibir conversos, pero no los buscaba. Fijaros, algunos dirán: bueno, pero ¿y cuando Jesús le dice a los fariseos: ¡ay vosotros fariseos, que recorréis cielo y tierra, el mar para hacer un converso y después lo hacéis 2 veces más pecador! Cuando hace Jesús esa referencia a hacer un converso, no está diciendo a un gentil, al judaísmo, sino lo que estaba diciendo es a un judío hacerlo de la secta farisaica, ¿vale? O sea que yo creo que no tenemos ese concepto de misión en el judaísmo, aunque es verdad que Dios sí le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La semilla estaba ahí, pero el judaísmo después, que no es el tema, ¿verdad?, pero no siguió ese hilo. Por tanto, descubrimos de una manera nueva en el concepto de la realidad de las religiones que el cristianismo es la primera fe que tiene una vocación misionera, una vocación universal. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra, ir y hacer discípulos en las naciones. Eso era algo absolutamente nuevo. Y, sin duda,
Eso es algo de lo que nosotros somos herederos y que forma parte de nuestra identidad. El cristianismo es misión. Ahora, y vamos a ir terminando con esto, ¿verdad? Las formas, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues tradicionalmente hablamos de misión y lo vinculamos a la proclamación verbal, ¿verdad? De nuestra voz. Se hace desde el púlpito, lo hacemos en casas, lo hacemos en el trabajo. Y quizás en el tiempo en el que vivimos, en el que, como dice la Biblia, hay ese comezón de oír y a veces la gente saca un poco las uñas, hacemos más una proclamación solicitada. Es decir, si el amigo está dispuesto a escuchar, pues nosotros entonces sí, ¿no? Como decía Pedro, estad siempre preparados para presentar defensa con humildad y respeto ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿vale? Eso es una predicación, una proclamación solicitada y tradicionalmente, ¿verdad? Pues nosotros hemos enfatizado a tiempo y fuera de tiempo. Quieran escuchar o no, a mí me van a oír, ¿no? Bueno, ha sido también, ¿verdad?, una forma en la que hemos usado la proclamación. Bueno, las formas, las maneras, ¿verdad? Cada uno tenemos que buscar esa expresión adecuada en el contexto en el que estamos de la fe en la que vivimos. Pero hay un elemento muy importante aquí en esta cuestión, que es el testimonio. El testimonio como proclamación. Este es un elemento muy importante. Para evangelizar, para hacer misión, primero hay que vivir el Evangelio. No conocerlo, sino vivirlo. Y con ese testimonio vivido, la realidad de Cristo en nosotros, auténticos discípulos que mostramos a Cristo donde estamos, se entiende lo que dice el evangelista Mateo: así alumbre vuestra luz delante de los demás. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras, es decir, vuestro testimonio, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, nuestro testimonio puede llevar al reconocimiento de Dios en nuestras vidas. O Primera de Pedro, cuando dice: mantened una buena conducta entre los gentiles, para que, aunque hablen mal de vosotros, como si fuerais malhechores, al ver vuestro testimonio, vuestras obras, glorifiquen a Dios en el día de su visita. En definitiva, vemos que necesitamos tener un testimonio que acerque la fe que tenemos en Jesucristo allí donde estamos. En fin, hay una frase que no sabemos si es cierta o no, pero se la adjudicamos al Mahatma Gandhi, ¿verdad?, que decía: me gusta tu Cristo, no me gustan los cristianos. Los cristianos son diferentes de su Cristo. Contexto, ¿verdad? Estaba en Sudáfrica, en fin, un señor de la India de piel oscura, el dominio británico, ¿verdad?, el racismo, y decía: bueno, es que me habéis hablado de Cristo y a mí me fascina Cristo, pero os veo a vosotros y no me sirve. Testimonio poderoso para la misión, para la evangelización. Y por supuesto, el último tema que vamos a ver, las nuevas tecnologías. No podemos pelearnos con ellas. ¿Recordáis que esta mañana yo hablaba de la iglesia online y demás? Vamos a ver. Lo que hablábamos esta mañana es que lo online no puede sustituir la comunidad. ¿Imagináis que este retiro lo hubiéramos hecho desde casa, cada uno por el ordenador? ¿Hubiera sido un buen retiro? Pero son las nuevas tecnologías. Entendemos, ¿verdad? No es nada contra las nuevas tecnologías, no podemos luchar contra ellas, no podemos luchar contra el avance. En fin, eso son una bendición, como tienen sus problemas también, ¿no? Pero hoy con las nuevas tecnologías podemos llegar a más gente que nunca jamás. Estamos en un tiempo de cultura audiovisual, ¿verdad? Y eso yo creo que lo tenemos todos claro. Cada vez estamos más en las redes, y fotos, y vídeos, y el TikTok, y en fin, yo ya me he quedado desfasado casi, pero eso me dicen mis hijas, ¿no? Por lo menos. ¿Vale? Estamos en esa cultura, y no podemos ignorarla. Incluso eso cambia el lenguaje que usamos, no el mensaje, cuidado, el lenguaje. ¿Por qué? Porque en estas comunicaciones pues hay que ser
breve, hay que ser preciso, hay que ser impactante, en fin, cambian las formas, ¿verdad? Pero sin duda, son un instrumento importante que no debemos desechar como complemento a la actividad que tenemos como iglesia. Yo sé que vosotros pues tenéis Pieva TV, ¿verdad? Y subís sermones y hacéis cosas, genial. Mi opinión, mientras no sustituyan venir el domingo a la iglesia, ¿verdad? Pero qué bueno es poder empezar a despertar interés, a lo mejor en el que no vendría ahora a la iglesia, pero por ese medio. Bueno, son muchas las formas que el Señor puede usar, pero a lo que queremos llegar es que como iglesia necesitamos también no olvidar, necesitamos enfatizar que somos una iglesia en misión. No somos una iglesia desentendida de lo que Dios ya está haciendo en la tierra, sino que nos sumamos a la obra de Dios de distintas formas, de distintas maneras, ¿verdad? Porque queremos que un día, como dice la palabra, toda rodilla se doble y confiese a Jesucristo como Señor. Y esa es nuestra vocación y ese es nuestro llamamiento. Y con esto terminamos y yo os doy las gracias y si queréis hacer alguna pregunta, pues os doy ahora la oportunidad.